Imagina despertar una mañana, encender las noticias y ver al mundo en un punto donde todo parece conectado. Decisiones de presidentes, tensiones militares, alianzas inesperadas, amenazas entre naciones, y mientras todos se preguntan qué está ocurriendo, millones de personas vuelven a un mismo libro, la Biblia. Es posible que los eventos que hoy involucran a Israel, a líderes como Estados Unidos, Rusia e Irán, sean parte de un escenario profético descrito hace miles de años? ¿Por qué tantos expertos bíblicos mencionan a Gog, Magog, Persia y las naciones del norte? ¿Por qué Israel aparece una y otra vez como el epicentro del fin del tiempo? ¿Y qué tiene que ver la sorprendente cercanía o tensión entre las potencias actuales con esas antiguas profecías? Hoy, en Luz y Verdad, no vamos a especular. Vamos a analizar el texto bíblico, vamos a revisar historia y veremos por qué estas conexiones han generado tanto interés alrededor del mundo. Antes de continuar, te invito a suscribirte a este canal, Luz y Verdad, y activar la campanita porque lo que vas a escuchar no es una teoría, sino una mirada profunda a lo que la Biblia realmente dice. Y por qué muchos creen que estamos entrando en uno de los escenarios proféticos más importantes de todos los tiempos, el centro del tablero global. Israel no es un país más en el mapa. En la Biblia, Israel es el reloj, la brújula, el punto donde convergen las grandes historias y las grandes advertencias de los profetas. Desde los primeros capítulos del Génesis hasta las últimas páginas del Apocalipsis, Israel aparece como el escenario donde se desarrollan los momentos decisivos del plan divino. Los profetas lo anunciaron siglos antes. Ezequiel habló de un pueblo disperso que volvería a su tierra. Isaías describió un renacimiento que el mundo vería con asombro. Daniel explicó que las potencias del mundo se moverían alrededor de esa pequeña región. Zacarías dijo que Jerusalén sería una piedra pesada para las naciones, imposible de ignorar. Para muchos, durante siglos, eso sonaba a mito, a fantasía, a una profecía demasiado improbable. Israel desapareció del mapa durante casi 2000 años. El Imperio Romano destruyó Jerusalén. El pueblo judío se dispersó. Las naciones cambiaron. Los imperios cayeron. Las fronteras se movieron. Y sin embargo, la Biblia seguía diciendo: volverán a su tierra y serán nación nuevamente. ¿Cómo podía volver un país que ya no existía? 1948. El día en que la profecía despertó contra toda lógica militar, histórica y geopolítica, Israel reapareció como nación en un solo día. Isaías 66 lo había preguntado en tono profético: ¿nacerá una nación en un día? Y así ocurrió. Ese momento no fue solo un acontecimiento político. Para muchos estudiosos de la profecía, fue el encendido del cronómetro del tiempo final. Desde entonces, el mapa mundial empezó a cambiar de forma acelerada. Pero un punto no cambió. El foco global volvió a girar hacia Israel. ¿Por qué importa tanto un territorio tan pequeño? Porque la Biblia enseña que Israel sería rodeado por naciones hostiles, estaría envuelto en alianzas frágiles y tensiones constantes. Sería el escenario de conflictos geopolíticos crecientes. Se convertiría en el epicentro de debates globales. Todas las naciones mirarían hacia allí en el tiempo del fin. Y eso es exactamente lo que vemos hoy. Israel aparece día tras día en titulares, debates, discursos, cumbres, guerras, pactos y tensiones internacionales. Un patrón profético que se activa. Los profetas no solo hablaron del regreso de Israel, hablaron también de la formación de alianzas inesperadas,
alianzas entre potencias, entre líderes, entre naciones que tienen su mirada puesta en ese pequeño territorio. La Biblia describe etapas donde reinos del norte, naciones del este, potencias del oeste y enemigos históricos de Israel comenzarían a alinearse en un tablero global cada vez más tenso. Un tablero donde nada es casualidad. Un tablero donde cada movimiento es parte de un plan más grande. Y es justamente aquí donde la narrativa profética introduce el siguiente elemento: la sorprendente unión entre naciones poderosas, líderes influyentes y enemigos tradicionales de Israel, porque los profetas dijeron que en los últimos tiempos los conflictos alrededor de Israel aumentarían, las alianzas se volverían inestables y se formarían bloques geopolíticos con enorme impacto mundial. Todo esto ya no es teoría, ya no es literatura antigua, es algo que estamos viendo en titulares reales, y ahora entra en escena uno de los temas más sensibles, más controversiales y más citados por estudiosos de la profecía: la posible alineación entre las grandes potencias y los adversarios de Israel, una alineación que muchos creen que estaba escrita desde hace miles de años. Cuando abrimos un mapa antiguo y buscamos Persia, no estamos frente a un nombre simbólico ni a una figura poética. Persia fue un imperio real, poderoso, influyente, y su corazón geográfico es exactamente el territorio del Irán moderno. Pocos países en la historia mantienen una continuidad tan clara: una misma tierra, una misma cultura raíz, una misma identidad nacional que atraviesa milenios. La Biblia no solo menciona a Persia, la coloca en un escenario profético crucial. Persia en Ezequiel 38, una pieza clave de la alianza final. Ezequiel 38 es uno de los textos más intrigantes del Antiguo Testamento. Allí se describe una futura coalición de naciones que se unirán para mover sus fuerzas hacia un objetivo claro: la tierra de Israel. Entre esas naciones aparece un nombre resaltado con precisión: Persia. No hay confusión, no es simbólico, es literal, y algo llama profundamente la atención. La profecía no menciona fechas, no menciona países modernos por nombre contemporáneo, mucho menos menciona líderes políticos específicos. Solo menciona movimientos, patrones, alianzas, posicionamientos estratégicos, y esos patrones han sido estudiados durante décadas por teólogos, historiadores, arqueólogos y analistas geopolíticos. ¿Por qué Persia-Irán aparece en un rol tan importante? Porque Persia, a lo largo de la historia, ha jugado un papel dual: aliado y protector del pueblo judío en el pasado, como ocurrió con Ciro, quien permitió el regreso a Jerusalén; actor estratégico, situado entre Occidente y Oriente, en un punto crítico del mapa mundial. Ese legado histórico de poder, influencia y posición geográfica clave es lo que convierte a Persia-Irán en un protagonista inevitable en escenarios proféticos. Patrones actuales que muchos estudiosos observan. Repetimos, esto no significa que cualquier evento moderno sea el cumplimiento inmediato, pero sí explica por qué, cada vez que ocurre algo en Medio Oriente, los ojos vuelven inevitablemente hacia esta profecía. Los investigadores señalan patrones como conflictos regionales entre Irán e Israel, alianzas estratégicas entre Irán y potencias del norte geográfico, influencia militar creciente en distintas zonas del Medio Oriente, el fortalecimiento de coaliciones que parecen reflejar las estructuras antiguas mencionadas en la Biblia, el papel de Irán como potencia con intereses propios, distinta y a veces opuesta a los países vecinos. Estos elementos no son interpretaciones forzadas, son hechos históricos, políticos, visibles.
pero que se alinean inquietantemente con el marco profético. La relevancia de Irán en la narrativa final. ¿Por qué Irán aparece con un papel tan destacado en la Biblia? Porque en los últimos tiempos, según Ezequiel y Daniel, habría tensiones crecientes alrededor de Israel, protagonistas geográficos con roles definidos, alianzas inesperadas entre naciones muy distintas entre sí, movimientos hacia el Medio Oriente que tendrían impacto global. Irán, por su posición estratégica, por su influencia regional y por su legado histórico, ocupa un lugar que encaja perfectamente dentro de ese rompecabezas profético. Y lo más relevante, cuando una profecía escrita hace casi 2600 años describe movimientos que se parecen tanto a lo que vemos hoy, no es para generar miedo, sino para despertar discernimiento. La Biblia no dice cuándo, no dice cómo, pero sí dice con claridad: estad atentos. Cuando estas piezas empiecen a moverse, el reloj profético avanzará. Y Persia, Irán, es una de esas piezas. Es fundamental dejar algo claro desde el principio. La Biblia no menciona presidentes, nombres modernos, ni predicciones políticas directas sobre líderes actuales. Eso sería una lectura inapropiada del texto, pero las Escrituras sí hablan de regiones, direcciones geográficas, alianzas inusuales, tensiones crecientes y potencias que, en los últimos tiempos, influirían en Israel y en Medio Oriente. Históricamente, muchas naciones poderosas han intervenido en la región, y estudiosos de profecía observan patrones que se han repetido a lo largo de los siglos. El norte profético generalmente se asocia con regiones situadas por encima de Israel, zonas que a lo largo de la historia han influido fuertemente en su destino. El occidente, a menudo representado por potencias alejadas de Medio Oriente, pero con capacidad de intervención política o militar. Las alianzas complejas. La Biblia describe un tiempo donde las naciones formarían pactos inesperados, alianzas inestables y coaliciones que afectarían directamente la región de Israel. Hoy, la escena geopolítica sigue siendo un rompecabezas en constante movimiento. Distintas potencias, ya sea de Europa, Asia, Norteamérica o Medio Oriente, interactúan y toman decisiones que pueden alterar la estabilidad de la zona, no porque estén cumpliendo profecías, sino porque Medio Oriente siempre ha sido la encrucijada económica, el centro espiritual, el punto de fricción cultural y el terreno más sensible del planeta. El patrón profético. Lo realmente relevante no es quién está en el poder en cada país, sino cómo las naciones se comportan. La Biblia anticipa que surgirán tensiones globales, las alianzas serán impredecibles, habrá movimientos diplomáticos sorprendentes y las miradas nuevamente se concentrarán en Israel, un país pequeño, rodeado de gigantes, pero inmensamente relevante en el plan espiritual, descrito desde tiempos antiguos. Cuando uno observa este panorama, es imposible no notar que los patrones proféticos están más vivos que nunca. Antes de que te vayas, quiero decirte algo importante. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Este tema no solo es historia, no solo es geopolítica, es profecía, es propósito, es un llamado. En un mundo que cambia cada día, donde las alianzas se rompen, donde los titulares confunden, la palabra sigue firme, la Biblia no se equivoca. Y tú estás viendo cómo, delante de tus ojos, las piezas comienzan a encajar. Por eso, si este video te abrió los ojos, suscríbete ahora mismo a Luz y Verdad, porque cada semana revelamos profecías, historia bíblica, misterios ocultos y verdades profundas que el mundo necesita escuchar, pero pocos explican con claridad.
Activa la campanita YouTube, no te mostrará nuestros próximos videos a menos que lo hagas. Y créeme, lo que viene será aún más impactante. Déjame un comentario. Quiero saber, ¿crees que estas alianzas actuales eran inevitables, según la Biblia? Leer tu perspectiva enriquece nuestra comunidad. Comparte este video. Tal vez alguien que amas necesita escuchar esto hoy. Nunca sabes qué vida puedes iluminar con un solo clic. Gracias por ser parte de este canal. Gracias por buscar la verdad. Y gracias por acompañarnos en este viaje profético. Esto es Luz y Verdad. Y recuerda, cuando el mundo se oscurece, la Biblia siempre enciende el camino. Nos vemos en el próximo video.